Buenas tardes, amigos. Aquí estamos con ustedes en Perspectivas. Estaremos en la tarde de hoy acompañada de un invitado especial que se trata del capitán de navío Félix Quintín Ferreras. En el lenguaje militar, usted viene siendo un coronel activo de la Armada Dominicana. El grado de capitán de navío viene siendo el equivalente al grado de coronel en las demás ramas K3. Pues vamos a conversar con el capitán Quintín Ferreras sobre un tema de mucho interés y que él domina con mucha maestría, porque es experto, tiene maestría en el área de derecho marítimo, que es un tema de interés para muchas personas que como yo y otros de nuestros amigos pues no dominamos ese tema, y vamos a ilustrarlo un poco con los conocimientos de el capitán Quintín Ferreras. Pero antes de nosotros entrar en el tema con el capitán, pues me voy a permitir que el capitán me permita y ustedes también me permitan un preámbulo que voy a comentar con todos ustedes en el sentido de una reunión que ha estado siendo publicada en esta semana entre Educación y la ADP. Con el permiso de ustedes y el permiso del capitán, pues voy a hacer un pequeño preámbulo sobre este tema que me resulta para mí de mucho interés. Y se trata de que la ADP y el ministro de Educación se han sentado y han publicado con mucho éxito, según ellos, un acuerdo que trata sobre 9 aspectos, según ellos, importante. Claro, no dejan de tener su importancia, pero si nos vamos a hacer una revisión a la Ley General de Educación, la ley número 66-97, pues nos damos cuenta de que todo esto, este preámbulo y toda esta soberbia que ha sucedido en los últimos tiempos entre la ADP y el Ministerio de Educación, con el ministro a la cabeza, pues yo diría que no había necesidad de tanta soberbia, porque cuando una institución tan delicada como el Ministerio de Educación, que para mí, en mi humilde entender, se trata de una especie de un templo sagrado y que debe ser tratado como tal y respetado como tal, no hay necesidad de que tanto la ADP como gremio importante y el Ministerio de Educación haya ninguna divergencia, ninguna demostración de fuerza ni de poderes, porque no se trata de una institución cualquiera. Esta institución debe ser el modelo y el ejemplo de la sociedad dominicana, por ser una especie de santuario. Es decir, que me llama mucho la atención que entre estas dos personalidades haya divergencia, como sucedió finalizando el año. La ADP muchas veces incluso usó a los niños para simular ciertas inconformidades, cosa que no debió ser, porque los niños son ángeles que se deben respetar y que están entre las manos de nosotros los adultos para formar de ellos ciudadanos ideales, no ciudadanos rebeldes. Entonces la ADP muchas veces ha querido demostrarle al ministerio su poder. Sí, tiene poderes, tiene muchos miembros, es cierto, pero no debemos pensar en nosotros, debemos pensar primero en la responsabilidad que tiene la ADP con el país, con el Estado y con la sociedad, y no hacer demostraciones de fuerza ni de prepotencia. Y el ministro de Educación tiene la facultad, según la citada ley, y el deber de poner en práctica todo lo que la ley le puntualiza. Ahora bien, esos 9 puntos que ellos están en los medios de comunicación resaltando como un logro de la ADP, yo lo veo innecesario. ¿Por qué? Porque todo eso está contenido en la Ley de Educación. Todo está contenido, y no solamente eso.
Hay muchísimas cosas más, mucho más importantes, como son la revisión del contenido del sistema educativo, de la A a la Z, y adecuar el sistema a los tiempos, a la exigencia de los tiempos. La ley es del año 97 y la ley tiene su importancia en el tiempo y en el espacio. Es decir, que ya, según el espacio, la cultura del pueblo ha cambiado, la idiosincrasia propia del pueblo ha cambiado muchísimo con el desarrollo y el advenimiento de la tecnología. Por tanto, la ley amerita una revisión de la A a la Z y adecuar el sistema a la exigencia de los tiempos y a la jurisdicción geográfica del país según la idiosincrasia propia del pueblo dominicano. No imitar a los países de por allá, Finlandia, Japón, Estados Unidos. No, no somos japoneses, no somos finlandeses, no somos europeos, somos caribeños. Y hay que ajustar el contenido de nuestro sistema educativo a las costumbres y la idiosincrasia propia del área del Caribe y básicamente de República Dominicana. Es decir, que yo entiendo humildemente que lo que debe suceder entre ambos organismos, tanto el ministerio como la ADP, sentarse como buenos actores sociales a revisar el sistema educativo de la A a la Z y revisar la ley y adecuarla a los tiempos. Ahora, si la ADP entiende que el ministro de Educación no está cumpliendo con su deber, porque la misma ley también establece cuáles son las responsabilidades y deberes del ministro de Educación. Pues si la ADP entiende que el ministro no está cumpliendo con sus responsabilidades, pues tiene el derecho de solicitar por la vía correspondiente interpelar al ministro para que cumpla con el mandato de la ley. Pero jamás en la vida hacer demostraciones de fuerza y de prepotencia, porque quizá en otra institución que no es recomendable pudiera ser aceptable, pero no en educación, porque ese es un mal ejemplo a los niños y es un mal ejemplo al país y es un mal ejemplo que dan las autoridades que le ha tocado el privilegio de gerenciar el Estado, que de paso me excusan, pero muy mal lo han hecho. Así que yo espero, antes de irme de este mundo, ver mi país organizado correctamente como los países respetables y organizados. Licenciado. Sí, es un tema muy interesante, sí. El tema de la educación. La educación es el pilar para el desarrollo de los pueblos. Yo, este tema, y te pido permiso para yo dar mi opinión al respecto, puede tener otra lectura que puede ser muy interesante. El sistema educativo, que es un sistema complejo, conformado por diferentes elementos, entre ellos el cuerpo docente, la parte normativa abstracta de políticas, y la parte física que se corresponde con el conjunto de infraestructura que lo conforma, tiene que ir orientado, ¿no?, recoger todos sus actores para que esas políticas vayan conforme a los objetivos que se trazan. Sin embargo, lo que vemos en este escenario es un ejercicio adecuado de la democracia en la República Dominicana. Cuando el pueblo llano, decían los filósofos griegos de la Grecia clásica, cuando el pueblo llano accede a los negocios públicos o tiene incidencia, entonces eso se llama democracia. En este caso, yo asumo que se trata de una ratificación del compromiso de ambas instituciones de cumplir con las metas que están establecidas en la ley. Porque ¿qué sucede con la ley? Existe una presunción jurestando que no admite contradicción, de que la ley es conocida tan pronto es publicada en todo el territorio de la República Dominicana. Sin embargo, en la realidad no es así. Mucha gente desconoce la ley. A través de medios de comunicación se hace la publicación de compromisos que deben cumplirse porque están establecidos en la ley, son obligatorios. Sin embargo, muchas personas se enteran a través de medios de comunicación de que existen esos compromisos y que el Ministerio de Educación, junto con la ADP, que es una buena señal, se compromete a ambos a cumplirlo. Yo celebro, además, que ningún sistema, nada es tan perfecto que no tenga nada malo y que no tenga oportunidades de mejora. El sistema educativo nacional, que ha dado pasos muy importantes, tiene oportunidades de mejora. Y una de las cosas que yo celebro y que con mucho agrado yo
recibido ha sido el proyecto para la construcción de un liceo marítimo aquí en la República Dominicana, el cual va a ser administrado por la Armada de República Dominicana conjuntamente con el Ministerio de Educación. ¿A qué va a ayudar eso? A fomentar, a fortalecer la conciencia marítima en la República Dominicana, que es adecuado porque nosotros vivimos en una isla. O sea que vamos avanzando poco a poco y yo sé que vamos a seguir fortaleciéndonos las políticas correctamente. Tenemos la ley no se hace para siempre. La ley debe irse adecuando a los cambios sociales. Y entiendo que sí, deben ser revisadas, actualizadas, para conseguir las metas apropiadamente y llegar a un puerto feliz. Esa es mi opinión respecto a ese escenario que nosotros acabamos de ver. Sí, pues licenciado, vamos a entrar. Yo no sé cómo usted prefiera que lo llame. Si licenciado porque usted ostenta ese título, o prefiere que lo llame capitán de navío porque también usted es un capitán de navío. Puede ser una u otra o ambas a la vez o simplemente Quintín Ferreira. Ay, Dios mío, qué humilde. Sí, muchas gracias. Muy bien, pues dentro del respeto, como me salga, pero siempre en el marco del respeto. Muy bien, sí. Pues mire, licenciado, como ese tema que usted nos va a presentar y nos va a desarrollar hoy a nosotros, los ignorantes en la materia, como yo y como aparte de nuestro público, que nuestro distinguido público, sabemos que en su mayoría son académicos, personas de tercera edad, aunque nuestro programa es para todas las edades, porque pretendemos llevar un mensaje educativo siempre y aportar humildemente a nuestra sociedad con el conocimiento en nuestra condición de docente. Pero que el tema que nosotros pretendemos agotar hoy con usted y que es de su especialidad, pues comencemos por la parte más sencilla, que es ¿en qué consiste el derecho marítimo? Sí. Yo tengo que darle las gracias por la invitación que me han realizado así formalmente, porque estoy muy contento. Tratar este tema yo entiendo que se contribuye de alguna manera. Muchas gracias por la invitación. El concepto del derecho marítimo resulta complejo, no es unívoco. Es tan heterogéneo como la literatura, como la doctrina marítima jurídica. O sea, hay tantos conceptos de derecho marítimo como doctrinario hay en el ámbito. Sin embargo, yo mismo en lo personal me he inclinado por un concepto porque entiendo que el mismo es el que más se adecúa a la doctrina internacional marítima y a los convenios internacionales del derecho internacional uniforme, que es un concepto que ha sido publicado en una obra llamada Derecho Internacional Marítimo, muy buena, la cual yo recomiendo, de un autor español que se llama José Luis Gabaldón. Y José Luis Gabaldón define el derecho marítimo de la siguiente manera: el derecho marítimo es el derecho de la navegación marítima, de los hechos que le siguen y los que le anteceden y todas las circunstancias y hechos que le afectan a la navegación. Es completo, o sea que el punto central de este concepto, independientemente de lo teológico, es el elemento técnico navegar, independientemente que sea para una navegación de recreo, para una navegación científica, para una navegación mercante de comercio, es simplemente navegar. De ahí que es importante saber qué es la navegación marítima. Nos enseñaron a nosotros en la escuela naval ese concepto. Y dice el libro de navegación en su párrafo 1, que lo puedo citar textualmente porque lo revisamos, ha sido objeto de revisión y revisión de una manera que se ha quedado impregnado como una mancha indeleble en nuestra cabeza. Y dice que la navegación marítima es el arte de conducir un buque de un lado a otro de la tierra con seguridad. Y eso es el objeto de estudio del derecho marítimo, independientemente de los fines del mismo. Y tiene como particularidad que para eso utiliza un vehículo muy especial, que es la nave, que es el buque. Es especial porque tiene una naturaleza y una condición que lo distingue de los demás vehículos. Tiene un estatus jurídico que es complejo porque es un bien, desde el punto de vista jurídico, es un bien mueble. Obviamente, es consustancial a él que se mueve. Sin embargo, jurídicamente tiene una similitud a los bienes inmuebles. Eso se debe a que tiene un alto valor económico, igual que el inmueble, igual que un edificio. Cuesta mucho. Como cuesta mucho
y se realiza para realizar negocios de alta envergadura. El negocio marítimo es costoso, entonces amerita una condición jurídica especial, un registro especial, una regulación especial. De ahí la particularidad del derecho marítimo. Hablen un poco de cuáles son los sujetos del derecho marítimo. El derecho marítimo tiene los siguientes sujetos. En el comercio marítimo, el sujeto principal, el protagonista del sujeto marítimo es una persona que se llama armador. Armador. Armar quiere decir colocar insumos y medios a una embarcación para habilitarla para hacerse la mar y la operación naval. De ahí también viene el concepto de armada, que quizás muchas personas confunden. Algunas personas me han dicho, me han comentado, que por qué le cambiaron el nombre a la Marina de Guerra y le pusieron armada. Es importante porque yo misma pienso que ¿cuál es la Es que se me confunde con el tema de con las Fuerzas Armadas, porque yo a veces creo que Armada y Fuerzas Armadas es lo mismo, me comentan. Recuerdo que en una ocasión yo tenía una reunión en la Armada, en la sede principal que está en Villamella, en Villa Duarte, en Punta Torrecilla, ahí en la base naval 27 de febrero, con una persona y quedamos juntando una hora. Él me dice, ya llegué, ¿en qué punto nos vemos? Y yo, te estoy esperando, ¿dónde estás? Y ahí perdiendo el tiempo, porque él me decía que estaba en un lugar, pero yo no lo entendía. Yo estoy aquí en las Fuerzas Armadas, cuando me dijo fuerza, porque entendí, no, yo estoy en la Armada. Ay, que me confunde. Sí, no, cualquiera. Yo misma, como no domino esos términos, ahora usted me va a aclarar a mí y a nuestros amigos también. La palabra armada, la armada, se refiere a la cuando usted tiene una embarcación. Sí. Sí, la Armada de República Dominicana es la institución de las Fuerzas Armadas que anterior al año 2013, previo a la promulgación de la nueva ley que nos rige, la 139 de 2013, se llamaba Marina de Guerra, que no era una Marina de Guerra, era una Marina de Paz en defensa, utilizada para la defensa de la nación. Y el término Armada viene porque las primeras embarcaciones que se utilizaron para la guerra se prepararon para la misma. Y eso se hizo emplazándole armas de fuego. De ahí que venía la terminología de que esa embarcación está armada. Es como decir a una persona que agarró una arma y la porte, un arma de fuego, esa persona está armada. Esa embarcación está armada. Siempre en la literatura, como que la embarcación y el buque se utiliza, de la literatura se indica, se deja saber como que el buque tiene el criterio de personalidad, como que una persona. Ese buque está armado, está armada, esa embarcación está armada. ¿Y usted le encuentra el sentido adecuado, apropiado al tiempo a ese término? Sí, porque se ha ido diversificando. Se ha ido diversificando. Luego, esas embarcaciones que eran armadas, esa embarcación está armada, luego se le llamó armada, el término se utilizó para referirse a un conjunto de armas, de embarcaciones armadas que pertenecían a un cuerpo especial, en este caso un cuerpo militar. Y de ahí entonces a esa institución donde pertenecen esas embarcaciones se le llamó entonces armada. Perdóneme, pero la palabra armada gramaticalmente se deriva de arma. De armas. Pero las otras instituciones que conforman la Fuerza Armada también están armadas. Sí, exacto. Pero tradicional. Lo que pasa es que la Armada tiene una cultura de arraigo internacional. ¿Y la Fuerza Aérea, cómo es que se llama ahora? Fuerza Aérea de República Dominicana. Y el ejército se llama Ejército de República Dominicana. Y nosotros nos llamamos Armada de República Dominicana. Ahí sí yo le encuentro sentido al cambio de la expresión. Porque a veces hay cambios que no tienen sentido y que se obedecen solamente al capricho o a la idea de quien se inventó eso. Y gustó porque quien lo dijo tiene facultad y tiene poderes y es como dijo el jefe. Yo le encuentro sentido al ejército dominicano, al cambio, sí. ¿Por qué? Porque cuando usted decía antes, ejército nacional, si usted sale del país y usted lleva una identificación que dice ejército nacional, si usted está en otro país en una conferencia, pues los compañeros suyos
como acostumbran a salir a ciertas conferencias internacionales y tienen que ir con el uniforme correcto. Si usted lleva una identidad que dice Ejército Nacional y usted se reúne con otros ejércitos, pues sus compañeros internacionales no van a distinguir de qué nación, porque usted no ha dicho su país. Ahí yo le encuentro lógica. Ejército Nacional fue cambiado por Ejército de la República Dominicana. Ese le encuentro sentido. Pero déjeme decirle que el término armada tiene una connotación un poco diferente cuando hablamos de buque del comercio. Porque cuando hablamos de buque de comercio, entonces se trata de habituallar, llevar suministro, llevar aceites, combustible, alimentos, colocar la tripulación para que haga operativo ese buque. Y esa actividad, esa operación la hace un personaje que puede ser el propietario o puede ser una persona, un arrendatario del buque, que se le llama armador. De ahí que esa figura juega el rol principal, es el sujeto principal del derecho marítimo, armador. Y este tiene dos tipos de auxiliares. Uno que son de tierra, que están aquí en tierra firme, y uno que están a bordo de los buques. Esos que son de tierra, son mandatarios y son regulados conforme lo establece el Código Civil de la República Dominicana, que es el derecho común, a través del contrato que se llama contrato de mandato o de procuración. Entonces ahí están los gestores navales, están los agentes marítimos, están los corredores marítimos, que son mandatarios que tienen roles diferentes. Esos son los que son de tierra. Ahora, los que son de mar, entonces encontramos la tripulación. La tripulación, entre ellas está el que ejerce el mando la misma, que entonces dentro de los auxiliares de a bordo, el que tiene mayor protagonismo, con un rol importantísimo porque es privado, es público, es comercial, es el capitán. El capitán dirige la dotación y es el representante del armador ante la tripulación, pero a la vez tiene una relación especial, porque a la vez es un empleado con relación al armador. Es un empleado que recibe instrucciones, pero tiene esos aspectos de esas facultades públicas, esas facultades comerciales, esas facultades laborales le dan un carácter especial, que no es un simple gerente, como el gerente de una tienda que representa a su empleador. No, tiene un carácter público, tiene un compromiso público, un compromiso con el Estado. ¿Usted sabía que a través del artículo 9 de la ley 659 le da esas facultades de poder emitir actas de nacimientos, partidas de nacimiento? El capitán del buque, esas son las funciones públicas. Si nace en esa trayectoria, puede el capitán tener las facultades que tiene un notario público. Sí. Usted sabe que las nuevas tecnologías de construcción de buques han venido a mitigar la autarquía del mismo. Y en el área suya, de la Armada Dominicana, ¿ustedes han tenido esa experiencia? No, porque existe una diferencia bien establecida en cuanto a los buques que son del Estado y a los buques que son del comercio. Aunque el Estado tiene, entre los buques del Estado son los siguientes: están los buques de guerra, los buques del Estado que son para otros fines, que no son militares, y el Estado también puede tener buques para el comercio, como Venezuela y otros estados, aquellos que son productores de petróleo, estratégicamente tienen esos vehículos para transportar ahí su mercancía. Entonces, la regulación privada, la COMEMAR establece y otros acuerdos privados que los buques del Estado no están afectados por las disposiciones comunes del comercio, sino que tienen una afectación privada especial. Privada no, especial es el término. Aquí hay una inquietud muy importante, entre otras, que quisiera que usted, claro, usted está haciendo una exposición con mucho conocimiento de causa, pero quiero que sea esta vez más minucioso todavía. Okay. Dígame, ¿cómo el Estado ejerce su jurisdicción sobre los mares adyacentes? Sí, los mares internos y los mares adyacentes. Explíquenos ese aspecto. Sí. El tema de la jurisdicción en sus aguas territoriales, de las aguas territoriales del Estado, ha tenido una evolución que podríamos decir que ha sido lenta, pero adecuada. Porque desde la Edad Media, aquí se habla de la potestad que tienen los estados para poder ejercer su soberanía en las aguas que son adyacentes a sus costas. Sin embargo, siempre había discrepancia. Y eso tuvo su mayor esplendor en cuanto a la fase teórica, ya en el siglo XIX, cuando dos juristas, uno inglés y uno holandés, uno llamado Hugo Grocio y otro John Searle, se enfrentaron con relación a sus teorías. Una era del mar abierto y una del mar cerrado. Luego otro jurista italiano de apellido Wilkinson
dictó un tratado, se llamaba Dominius Mares, o sea, la capacidad del Estado para dominar sus mares. Y se establecía que la soberanía de un Estado se ejerce sobre las aguas adyacentes hasta donde alcanza la fuerza de sus armas. En esa época... Perdóneme, explíqueme eso otra vez. Eso tiene un valor práctico, Sí. porque la soberanía es un concepto absoluto, Sí. pero en la práctica relativo es hasta donde usted puede. Entonces, en este tratado Dominium Mares, Bicacho establece que el Estado ejerce su soberanía sobre las aguas hasta donde alcanza sus armas. ¿Y está vigente ese tratado? No, porque ya nosotros tenemos un convenio marco regulatorio, es uno de los convenios más completos y el cual ha sido más ratificado por la Universidad de Países, que es la Convención del Derecho del Mar, fruto de la tercera conferencia sobre el derecho del mar que se celebró en Jamaica y que fue firmada en el año 1982, la Convemar. Entendemos que el mundo está conformado aproximadamente por unos 200 estados. Sí, algo ¿Cuántos más. estados suscribieron ese acuerdo? 164 estados. Ah, no son todos entonces. No son todos. Hay estados como Estados Unidos, Venezuela, que no lo han suscrito. Sin embargo, tienen legislación. En el caso de Venezuela, una legislación doméstica que si usted la ley la analiza y hace un análisis comparativo con la Conmebol, se corresponde. Perdóneme, y dentro de esa jurisdicción que el Estado tiene facultad, usted dice, ¿hasta dónde alcance? La bala de un cañón en ese entonces. Espérese. La bala de un cañón. Bueno, la fuerza de sus armas, que en ese entonces... Porque eso no lo domino. Okay. ¿Cuál es el instrumento armiticio más poderoso en la distancia? En ese entonces eran esos cañones que nosotros vemos, que están emplazados hoy en la Academia Naval, que trajeron esas embarcaciones españolas. Esos cañones alcanzaban hasta el máximo de 3 millas náuticas. ¿Y ahora los actuales? Y fue estandarizado. Ahora hay armas más potentes que alcanzan proyectiles, pero ese no es el marco regulatorio actual, porque entonces el derecho de mar, que así es que se llama, esa parte del derecho marítimo se llama derecho del mar, y ese nombre surge en la década de los 60, fruto de las primeras discusiones sobre este tema, en la primera y en la segunda conferencia sobre el derecho del mar. Y la jurisdicción del Estado, por ejemplo el nuestro, que es el que nos interesa, sí, no se mide en metro o kilómetro o milla. En millas náuticas, que no es lo mismo que una milla terrestre. Una milla náutica son 1.852 metros. Y una milla terrestre son 1.600 y algo, 1.600 metros. ¿Cuánta es la nuestra, nuestro Estado? ¿Hasta qué espacio tiene dominio? La frontera marítima como que se va degradando. Y déjeme explicarle. Luego de este proceso hubieron algunas discrepancias. Y luego se produjo un convenio. Quiero darle esta explicación para que nuestros oyentes pues entren en contexto y puedan entender. Miren, luego hubo un tratado que fue el primer tratado que versó sobre divisiones no solamente de agua, de tierra, pero también de agua, y vino a solucionar un conflicto internacional que había entre dos estados católicos de la península ibérica, Portugal y España. Portugal quería participar en estas conquistas españolas, y así que surge Tordesillas, que es resuelto, este conflicto es resuelto con una bula papal, y como resultado sale Tordesillas. Y Tordesillas es el primer tratado que establece jurisdicción entre ambos estados y hay espacio marítimo. De esa manera queda Portugal, que es tan jeteado, prácticamente. Le lleva una parte ahí, Brasil, ese acuerdo lleva una parte a Brasil y queda como colonia de Portugal. Así es el origen. ¿Qué pasa? Siguió evolucionando, vinieron discusiones, se dieron algunos hechos y América tuvo incidencia. En el año 1945 se produjo la declaración de Truman, donde el presidente Harry Truman establece que la plataforma de tierra contigua a la parte continental hasta 300 millas está bajo la jurisdicción de Estado. Agarra un mundo que está desgastado por la Segunda Guerra Mundial. El único Estado que le podía hacer frente era Rusia, pero le convenía esa declaración. Ese fue el origen de lo que nosotros llamamos plataforma continental, que lo voy a explicar más adelante. Pero luego los países ahí del Pacífico, 3 países del Pacífico, entre ellos Chile, Ecuador y Perú, entonces en el 51 dictan la Declaración de Santiago, donde ellos se adjudican un espacio de mar hasta 200 millas de la superficie y la línea de agua para su explotación. Ese fue el precedente de lo que nosotros llamamos plataforma continental, lo que llamamos, zona económica exclusiva. Entonces, así sirve como referencia y se van estableciendo algunos parámetros, y en las discusiones del 60, de la década de los 60, las primeras 2 discusiones,
sobre la Convemar surgen, se avanza, viene el tema de los fondos marítimos en Jamaica en el año 82. Entonces es filmada la tercera conferencia sobre el derecho del mar, la Convemar, que establece unos espacios jurisdiccionales que cada estado debe cumplir, o sea, y establece los límites, no que debe llegar hasta allá. Y en ese sentido, déjeme decirle que los espacios jurisdiccionales de un estado son los siguientes. Y digo que constituyen la frontera marítima y los mismos, la cual se va degradando con relación al tema de la soberanía y las facultades del estado, porque son menos cada vez que se va acercando hacia el alta mar. Entonces, ¿cuáles son estos espacios? Tenemos las aguas interiores, que son aguas que están contenidas en el estado a través de una línea que la Convemar establece, que se llama línea base. Y esa línea base tiene dos connotaciones, que es una línea base recta, que se traza de los puntos más prominentes de la costa y dejan entre ellas englobadas aguas. Esas aguas, que son desembocadoras de ríos, que son bahías, se llaman aguas interiores. En las mismas, el estado tiene plena jurisdicción y soberanía como si fuera en tierra. A partir de ahí, de esa línea base, hasta 200 millas, el estado establece su mar territorial. En este caso, es un límite, puede ser menos. En ese espacio también el estado tiene plena soberanía, ejercicio soberano, igual que en tierra, pero con una excepción que se llama el paso inocente. ¿Qué quiere decir? El paso inocente es la facultad que tienen los estados mercantes, la facilidad, los buques, todos, de pasar por las aguas jurisdiccionales de un estado, de poder pasar por las aguas jurisdiccionales sin ningún tipo de formalidad, pero debe cumplir algunos requisitos. ¿Cuáles? Bueno, no debe afectar la seguridad de ese estado. Debe someterse a las reglamentaciones que pueda disponer ese estado con relación al control del tráfico marítimo. Por motivo de seguridad, por motivo de protección al medio ambiente, los estados pueden disponer de líneas de tráfico marítimo para esos fines. Entonces, el estado, eso debe publicarse para que los buques lo conozcan. Entonces, lo estamos publicando, capitán. Exacto. Entonces, tenemos también además que un buque no puede venir aquí a faenar en nuestras aguas jurisdiccionales. Esos recursos que están aquí son de nosotros. Sí. Entonces también ahí está violentando el paso inocente. Si un buque aquí se fondea, fondearse quiere decir como detenerse, y eso utilizan un instrumento que se llama ancla. Lo tiran y se fondea si no tiene la autorización y no viene para un antepuerto o para un puerto conocido, o sea, ya donde eso, con el permiso correspondiente, entonces está violentando lo que nosotros conocemos como paso inocente, y el Estado puede intervenir. Sí, me ha surgido una pregunta que no la teníamos contenida en nuestra entrevista, que ya no es una entrevista, es un conversatorio más bien. Así es. Pero usted ha despertado en mí una curiosidad, y usted me excusa si me atrevo, pero usted sabe que, como decíamos hace un momento, que las leyes, muchas, ha vencido su vigencia en el tiempo, y con la rapidez que va el mundo y la tecnología, ciertas legislaciones nacionales ameritan una revisión incluso del vocabulario jurídico usado. Y ese término de espacio inocente, del paso. El paso inocente. Hoy día, como el siglo XXI está tan avispado con el desarrollo de esta tecnología, ese término será realmente inocente. Y digo esto, y usted me lo va a explicar, porque la palabra inocente como que me despierta una curiosidad. Entonces yo le preguntaría a usted, y me excusa si me atrevo, y usted la contesta si usted quiere o puede, pero a veces tenemos que tener un poco de cuidado en la expresión, porque usted sabe que el mundo está muy rebelde y la gente se ofende muy fácil, pero no es la intención ofender a nadie. Yo oigo decir en el rumor público, no lo he visto, oigo decir que se producen en nuestras aguas territoriales, esa que usted define, unos vehículos, si pudiéramos llamarle así, marítimos, que entran y salen a nuestras aguas territoriales
y que las autoridades competentes no se dan cuenta que ciertos vehículos marítimos entraron y salieron y dicen que dejaron cosas y que las autoridades no se dieron cuenta quién, cómo y cuándo. La pregunta es, ¿esas también intrusas son inocentes? No, toda embarcación, hay formalidades que deben cumplirse que en su estado de bandera. El estado de bandera es aquel que tiene facultad donde el buque está registrado, que tiene una jurisdicción plena sobre esos buques, que deben cumplirse antes de las embarcaciones hacerse la mar. Eso se formaliza a través de un despacho. Ese despacho tiene algunas menciones que son las exigencias y requisitos para esa embarcación hacerse a la mar. Entre ellos debe ser el puerto de destino. Cuando una embarcación no tiene un despacho, esa embarcación está navegando clandestinamente. Exacto, sí. En nuestro caso... Las autoridades no se dan cuenta, o sea, no hay control de nuestras aguas jurisdiccionales que dicen que no se dan cuenta de esas, por ejemplo, de que lanchas rápidas. Yo no la conozco, pero oigo decir que entran y salen y sacan y dejan cosas. Incluso, déjeme decirle, que ya esto sí no es un secreto, que gente de que organiza viajes de personas que la llevan a las otras islas, sobre todo dique a Puerto Rico, y que esas lanchas entran y salen cargadas de gente. Pero ¿y son tan cerrados nuestros espacios jurisdiccionales que las autoridades no se dan cuenta? No, mire, en la realidad las Fuerzas Armadas son instituciones públicas de todas. Las instituciones públicas son las instituciones involuntarias del Estado, todas. Pero la más involuntaria del Estado, o sea, no tienen autonomía deliberativa, la más involuntaria es las Fuerzas Armadas. O sea, las Fuerzas Armadas no hace un rol de mercadeo, sin embargo hace un rol muy efectivo, pero que su función es publicitarlo, da golpe contundente. En los últimos años se ha mitigado grandemente el viaje ilícito en embarcaciones clandestinas de construcción artesanal hacia la isla de Puerto Rico. Cuando vemos las estadísticas del pasado y vemos las estadísticas actuales, vemos en términos porcentuales cómo la Armada ha dado un duro golpe a ese tipo de actividades ilícitas. Pero no ha sido tan duro el golpe, porque fíjense cuántas personas se mueren en las aguas, se arriesgan, y esa es mi pregunta, pero ¿y es que están tan poco vigiladas nuestras aguas, que esa práctica es constante? Porque ya en ciertos puntos es una voz. Fíjense que realizamos un rol con carácter en primera instancia preventivo, y eso ha ayudado a mitigar, porque es un tema de persuasión. Ya nosotros, cuando vemos estadísticas, vemos cómo han bajado grandemente, y esas muertes que se producían antes no se están produciendo de esa manera. O sea, ¿qué evento tenemos nosotros en los últimos años? Ninguno. La Armada ha dado un golpe contundente. Ahora bien, conjuntamente con las Fuerzas Armadas y las demás fuerzas hermanas, como la Fuerza Aérea, que tiene las aeronaves, los Tucanos, nosotros también a esas embarcaciones, porque nos ayudan a detectarla en operaciones conjuntas. Nosotros hemos desplegado las 24 horas del día, 24/7, tenemos seguridad permanente en todas las costas, con infantería de marina, con unidades de superficie. Nosotros tenemos lanchas rápidas, que no solamente ayudan al 911 en la emergencia, sino que ayudan a contrarrestar el delito ilícito. Ahora bien, todos sabemos que nada es perfecto y que el crimen organizado siempre vive trabajando para vulnerar al Estado en cuanto al tema de la seguridad, para vulnerarlo, para engañarlo, para defraudar a la sociedad. Siempre viven trabajando, pero la Fuerza Armada está haciendo el esfuerzo para ir a la vanguardia con las tecnologías. Vemos que ya nosotros adquirimos drones para supervisión, tenemos esas lanchas rápidas que son modernas, con tecnología moderna, tenemos unos espacios especializados para nosotros con instrumentos electrónicos para nosotros detectar embarcaciones, radios de comunicación. La Armada está haciendo un esfuerzo extraordinario y a mi parecer está dando con los resultados que se esperan. Nada es absoluto, nada es 100%. A veces se escapan situaciones, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, y cada vez que veo las noticias diarias de diferentes fuentes, me surgen ciertas preguntas. Por ejemplo, ustedes son personas especializadas. Yo tengo entendido que dentro de los cuerpos castrenses, en las diferentes ramas,
Hay muchas personas que han salido del país a hacer cursos especializados en diferentes áreas y que al Estado le ha costado eso mucho dinero, porque cada vez que ustedes salen a capacitarse, el Estado tiene que erogar unos fondos y ese dinero sale de la contribución de nosotros, los contribuyentes del Estado. Es decir, que nosotros quisiéramos, los contribuyentes, que cuando sale una persona a capacitarse fuera del país, los bancos que son privados tienen esa política. Cuando esa persona regresa capacitada con los recursos de nosotros los contribuyentes, pues queremos que esos conocimientos se nos traigan y que el Estado aproveche los conocimientos de ustedes que van a especializarse en esas áreas para combatir esas diferentes modalidades de crímenes que hay en el país. Entonces a veces me pongo a comparar y no voy a citar nombres porque hay que tener mucho cuidado ahora, hay que cuidarse, pero usted sabe que recientemente hay ciertos casos muy sonoros, tanto nacional como internacional, donde estas personas que son líderes de esas áreas criminales, son líderes importantes que hacen estrago a nivel nacional e internacional. Pues según sus declaraciones, ellos dicen que muchos de ellos no saben leer ni escribir, de esos líderes de bandas criminales, que no saben leer, que hicieron un segundo curso de primaria, que un tercero, que son personas que usted le ve que todavía le falta una higienización mental porque el lujo y la extravagancia lo en sí misma. Se sienten ensimismados, disfrutando de muchas prendas costosas, de yate, barco, bueno, haciendo cosas que sean lujosas y costosas. Ellos se vanaglorean de disfrutar y son personas que no han salido del país, no tienen un título, no tienen ni siquiera una educación primaria completa. Entonces mi pregunta y mi inquietud está, ¿cómo es posible que el Estado gasta tanto dinero en capacitarlos a ustedes para que salgan del país y las escuelas nacionales también? Y no cabe duda, son personas muy preparadas, porque me consta que sí, dentro de las Fuerzas Armadas hay de todo lo que quieran y lo que no tienen lo pagan y lo traen para hacer uso de lo que le parezca, usando los mejores recursos humanos y recursos materiales. Entonces, aquellos delincuentes que no fueron a ninguna parte, que no tienen esa formación académica ni espiritual, ¿cómo es que le han ganado la guerra? Se la han ganado a las Fuerzas Armadas, y digo, se la ganaron porque ellos tienen muchas veces recursos tan poderosos o más poderosos que las mismas instituciones. Entonces, ¿cómo es posible que personas semianalfabetas le ganen la batalla a personas académicamente preparadas? Explíquenos, sí, ¿qué le dice eso a usted? Porque a mí me produce mucha interrogante. Sí, no, yo tengo que discrepar en ese punto porque no es así. Nosotros a diario, lo que pasa es que la Fuerza Armada no se mercadea. La Fuerza Armada trabaja, ejecuta, realiza tareas, logra sus objetivos y simplemente la satisfacción es lograr el objetivo. Y por eso es que la sociedad quizá percibe otras cosas. Pero el narco le ha ganado la batalla, los estados no han podido con el narco. Y fíjese cómo esta gente, cuando dicen, le dieron un golpe al crimen organizado. Oiga, di que muchos yates, que villas, que aviones, que cuentas, que prenda. Entonces, ese golpe contundente, como que esa gente no coge miedo a ustedes, esa gente desafía a las autoridades. No, lo que pasa es que hay... En la República Dominicana hay un fenómeno muy interesante que está sucediendo en estos momentos, y es que el fortalecimiento del Estado de Derecho. Fíjense que las instituciones que persiguen el delito lo realizan y hacen un esfuerzo extraordinario para lograrlo, apegado a la norma, dando garantías. O sea, algunas prácticas de antaño han quedado en el pasado, han quedado allá. Esos resabios han quedado en el pasado. Y porque el Estado tiene que hacer un ejercicio especial. No se trata simplemente de enfrentar al crimen organizado así
y solamente, sino que debe cumplir un sinnúmero de formas, un sinnúmero de garantía, a la cual se debe, porque la República Dominicana constituye un Estado social y democrático de derecho. Todo lo que hace las Fuerzas Armadas lo hace apegado a la norma. De ahí que una ventaja que podría tener el crimen organizado, que quizás eso es lo que se ve, y yo podría decirlo con toda propiedad, que es mi punto de vista, mi parecer. Lo que pasa es que el Estado, a través de sus Fuerzas Armadas, actúa con las reglas de juego claras y persigue al delito de manera clara. O sea, yo digo, yo te persigo conforme a la norma, te persigo. El crimen organizado no actúa así. Sus reglas no son claras. Ahora, es el deber de nosotros. Nosotros no podemos justificarnos en el hecho de que nos están ganando. No nos están ganando. Nosotros nos justificamos en el hecho de que debemos cumplir las normas. Es un Estado de derecho. Y yo creo que la Fuerza Armada ha hecho un ejercicio muy bueno porque ha sabido distribuir sus medios y con relación a sus capacidades y con relación al derecho. Actualmente, o sea, la Fuerza Armada no comete abuso. O sea, trata de perseguir el delito conforme a la norma. Hace un esfuerzo extraordinario junto con los demás órganos de persecución. Y en cada momento vemos que se le da un golpe al narcotráfico y se cumple lo que nosotros llamamos en nuestra legislación doméstica el debido proceso. Se cumplen esos pasos, esa parte, y se le da la garantía al individuo. Entonces ve como que el Estado es débil, no, es que está cumpliendo con la norma. Y ahí se da un fenómeno que se llama autonomía fundamental, concepto que luego habría que explicarlo. Pero el Estado va paso por paso, pero lo hace conforme a la norma. Si encontramos en nuestras aguas jurisdiccionales un acto delictivo, entonces nosotros ejercemos lo que se llama persecución en caliente. Una embarcación va y lo persigue hasta atraparlo. Pero si esa embarcación de nosotros suspende la persecución, entonces ya no puede seguir la persecución porque la Conmebol establece que no es válida sus actuaciones. Entonces esa es quizá una debilidad que podríamos tener, si podemos llamarla así, que la Fuerza Armada, el Estado actúa con las reglas claras y el crimen organizado no. Pero sí nos vamos fortaleciendo cada día más. Una de las ventajas de que tiene nuestra Armada de República Dominicana es que nosotros tenemos dos sombreros. Somos defensa, pero a la vez somos seguridad marítima. O sea, a nosotros nos corresponde trabajar los temas mercantes, por eso estamos vinculados, por eso la Armada me envía a mí a estudiar Derecho Marítimo, me especializo. Porque manejamos los temas también de comercio. Nosotros pedimos las matrículas de los buques. Como la Dirección General de Impuestos Internos emite la matrícula de los vehículos de motor. Y tenemos eso es lo que hace interesante. No solamente estamos en el tema de la defensa, también estamos trabajando fuertemente en el tema de la seguridad. Nosotros somos signatarios de un sinnúmero de convenios. Nuestro ordenamiento jurídico marítimo está contextualizado de la siguiente manera. Nosotros tenemos la Convemal, que es como si fuera la constitución de los océanos. Tenemos, y viene siendo como el tope de la mesa. Y entonces en una pata tenemos el Marpol, que es un convenio para prevenir la contaminación producida por la población de los buques. Tenemos el SORAS, que es para la seguridad de las vidas humanas en el mar y de la navegación marítima y de los buques. Como otra pata tenemos el STCW, que es el convenio para la titulación y formación de la gente del mar. Nos falta una pata. Y otros convenios, estos son los principales, las cuatro patas. Tenemos el FAL, tenemos el tonelaje para prevenir el abordaje, el reglamento para prevenir el abordaje. Pero la otra pata principal de los convenios principales es el MLC 2006, el Convenio del Trabajo Marítimo. Esos son los convenios internacionales y eso se complementa con la ley doméstica. Y ahí tenemos la ley 6607, que declara a la República Dominicana un estado archipelágico. Capitán, nos están haciendo señales ya nuestros auxiliares de que el tiempo se nos ha agotado, pero yo no quiero dejarlo ir, quiero aprovecharlo al máximo y usted me va a contestar la última pregunta brevemente. Se dice en el rumor público que nuestro país entra mucha droga por mar y por aire. ¿Por cuál de las dos vías entra más? Bueno, conforme a las estadísticas, esas trazas aéreas han sido prácticamente reducidas a cero. O sea, esos eventos que nosotros vimos en el pasado, cuando el Estado Dominicano muy positivamente decidió adquirir esas aeronaves, los Tucanos, dio al traste con esas trazas aéreas. Hay que ver las cosas positivas de las cosas, no podemos solamente ver la parte, el vaso hay que verlo medio lleno. Esa fue una decisión correcta. Dimos el traste. Eso provocó que el crimen organizado tratara de ingresar la droga a través de las embarcaciones.
Y en ese sentido ha encontrado la Armada de la República Dominicana de frente, con un cuerpo de infantería que está desplegado en todas las costas de la República Dominicana, con un grupo de unidades de superficie, entre ellos lanchas rápidas, que están dispuestas estratégicamente en diferentes puntos para contrarrestarla, y también con la ayuda de la misma Fuerza Aérea de la República Dominicana y el Ejército de la República Dominicana. En el ámbito de la seguridad y la defensa se están haciendo todos los trabajos. Nosotros cuidamos la frontera marítima, la República Dominicana, y nuestra costa es de 1.444 millas. La frontera terrestre es de 388 por ahí, 390 terrestre. Mira la diferencia. Y en esas tareas está la Armada Republicana, calladita, silenciosa, logrando los objetivos, alcanzando los objetivos, pero sin publicitarlo, porque nosotros no somos una institución, no somos privados, somos de las instituciones públicas la que menos tiene voluntad, la más involuntaria. Bueno, capitán, yo creo que el tema ha sido muy interesante y esperamos que nuestros amigos que nos siguen en Perspectiva hayan aprovechado su conocimiento. Nos gustaría volver a tenerlo por aquí cuanto antes para que usted continúe vertiendo todo su conocimiento, que sé que van a ser muy aprovechados por nuestros amigos y seguidores, porque es un tema no común y que la mayoría de la población no domina. Entonces esperamos tenerlo por aquí en otra oportunidad y nos sentimos altamente honrados con su visita, capitán. Sí, muchas gracias. Estamos prestos para comparecer a una próxima invitación. El tema, siempre el tiempo resulta como poco con este tema, porque es un tema, aunque el derecho marítimo es tan antiguo como el comercio marítimo, nosotros estamos como iniciándonos y acercándonos al desarrollo, y el Estado ha dictado algunas políticas orientadas a su consecución. Pues, amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nosotros estuvimos conversando con el capitán de navío. Así es. Capitán de navío Félix Quintín Ferreras, ¿verdad? Así es. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos que nuestro conversatorio de hoy haya sido de su agrado. Hasta pronto.